10 de la noche en punto, queridos amigos, un capítulo imperdible. Hoy junto a Cristian Contreras Radovich, una nueva noche de Dr. File. Una noche, Doc, además fuertemente controvertida. Efectivamente, Ignacio. Y amigos en casa, porque hoy día vamos a hablar de las grandes conspiraciones que han marcado la historia de la humanidad entera. Casos imperdibles de una élite que gobierna el mundo en las sombras. Eso es lo que dice la conspiración, Ignacio. Doc, ¿podemos adelantar, aunque sea 2 o 3 casos, para que la gente vaya tomando conciencia de la gravitancia de este capítulo? Uno tiene que partir, al menos nombrando uno, digamos, inolvidable, que fue el asesinato de JF Kennedy, que fue víctima precisamente de la conspiración. Pero no es el único, Ignacio. También Michael Jackson y otros tantos han sido víctimas de este gobierno en las sombras, Ignacio, que hoy día, afortunadamente por los tiempos que vivimos, podemos hablar. Hace 20 años, 30 años, esto no se podía contar. Doc, no solo la gravitancia del tema que esta noche nos convoca, sino que además anunciamos desde ya que este es el penúltimo capítulo de Dr. File en Mentiras Verdaderas. A la vuelta tendremos mucho que conversar, Doc, pero desde ya comienza esta dolorosa despedida para nosotros, Doc. De hecho, nuestro hashtag ya lo documenta. Adiós, Dr. File. Vamos y volvemos. Estás en Mentiras Verdaderas. Dr. File. Completamente en vivo e indirecto, 22 horas con 11 minutos, Mentiras Verdaderas, capítulo especial, imperdible, no apto para cardíacos, Doc. Esta noche conversamos acerca de las grandes conspiraciones de toda la historia. Nuestro hashtag ya está abierto, Doc, es un minuto además tremendamente importante porque un ciclo que ha durado cerca de 4 años para usted y juntos, poco más de 2 años, comienza a despedirse. Este va a ser nuestro penúltimo capítulo juntos, la penúltima edición de Dr. File en Mentiras Verdaderas. Así es, Ignacio y amigos, es un momento especial. Hemos cultivado grandes amistades, estamos en un canal fantástico, un canal que afortunadamente nos ha permitido hablar con libertad, y eso es lo que hemos hecho. Así que, mira, sin más, ya nos queda un capítulo más y hoy día vamos al tiro a lo que prometimos, ¿no? ¿Verdad? Ahora, paréntesis, Doc, para nuestros amigos fanáticos de Dr. File, quienes están inquietos por esta noticia, les decimos desde ya que las razones de este penúltimo capítulo y del fin de este ciclo que ha sido tremendamente importante para tantos, ¿no? Tiene que ver con la búsqueda de nuevos horizontes profesionales, laborales, nuevos desafíos, Doc, y que desde ya le empezamos a desear tremenda suerte para lo que se venga. Pero lo que nos convoca hoy es algo así como una gran compilación de casos que hemos investigado, hemos puesto sobre la mesa desde hace ya tanto tiempo. Hoy hacemos un recorrido por esas grandes conspiraciones. Pero yo me pregunto, Doc, para iniciar el diálogo, ¿qué es? ¿A qué se le llama la teoría de la conspiración? Hay que dejarlo claro desde el principio y sacar el velo que se ha tenido durante décadas sobre esta teoría. Porque lo que te dice esta teoría de la conspiración es que existe realmente un grupo en las sombras de privilegiados, sumamente ricos, plutócratas, sumamente cultos también e inteligentes, que a través de la mentira y una gran visión buscan el control de las masas del mundo entero con el objetivo final de instaurar un nuevo orden mundial y a través del nuevo orden mundial una dictadura mundial. Doc, tenemos una nota que justamente nos documenta en torno a los casos que revisaremos esta noche. Noche de conspiraciones en Mentiras Verdaderas. Pongan atención. Conspiraciones mundiales.
asesinato de grandes personajes, John Kennedy, Martin Luther King, Michael Jackson. ¿Cómo fue su verdadera muerte? ¿Qué hay detrás de las causas de sus fallecimientos? Dentro de las conspiraciones más asombrosas de la historia aparece un grupo que es conocido como el cerebro del mundo o el Club Bilderberg. Banqueros, políticos, empresarios, jefes militares y otras personalidades con gran poder e influencia llegan a una junta cada año, donde la primera norma es la discreción. Estamos quedando sin recursos naturales, tú lo sabes esto, sin agua, sin comida. Y para que la superélite sobrevive, la gran mayoría de nosotros tenemos que morir. Las conspiraciones mundiales no solo afectan en lo político y económico, sino que también influyen en aspectos cotidianos de la vida de las personas comunes y corrientes. ¿Qué hay detrás de las industrias farmacéuticas? ¿Existen las energías naturales infinitas? ¿Qué esconden las industrias eléctricas? Para algunos es paranoia, para otros suspicacias fundadas. Al menos un ejercicio útil para ver más allá de la evidencia obvia. Las grandes conspiraciones de la historia serán expuestas hoy en el penúltimo capítulo de Dr. Five. Verdades y cuestionamientos bajo una mirada crítica de los hechos que nos rodean. Esta noche en Mentiras Verdaderas. La teoría de la conspiración, y vuelvo a insistir que quede muy claro y que todos los amigos en casa se saquen el velo, es un sistema lógico deductivo que busca explicar las relaciones de poder en el mundo sobre la base de una élite plutócrata de privilegiados muy inteligentes, muy culta, que a través de las mentiras y una gran visión buscan el control de las masas de la tierra con el fin último de instaurar un nuevo orden mundial que lleve finalmente a una dictadura mundial. Dicho esto, es muy relevante señalar lo siguiente. Bajo este sistema conspirativo de esta élite en las sombras, plutócrata de hombres riquísimos y poderosos, lo que ellos buscan es, de alguna forma, controlar los gobiernos de la Tierra. Y en este sentido, lo que les interesa a esta élite es gobiernos corruptos, Ignacio. Gobiernos que se corrompan a través del dinero. Tenemos una fotografía clave en todo este episodio, que es la siguiente. Esta es una reunión que se realizó en Bolivia el año 2014 del Grupo de los 77. ¿A qué le llamamos, Doc, el Grupo de los 77? Son 77 presidentes de la República, de países en general en vías de desarrollo, que el lema sale ahí: hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. Entonces, que quede claro desde el principio, Ignacio, que, ojo, a la élite en el poder, en las sombras, no les sirven los estados incorruptibles. El presidente incorrupto, el presidente correcto, no les sirve. Lo que le importa y lo que le sirve a la élite en las sombras son gobiernos corruptos. Entonces uno puede deducir a partir de eso que realmente cuando uno ve los gobiernos en los cuales nosotros estamos, uno puede deducir que realmente están corrompidos por el dinero de esta élite en las sombras. Y aquí en Chile, ¿qué vamos a hablar de todos los casos? Pues no voy a nombrar ninguno de los casos Penta, Cabal, Soquimich, y últimamente, que está calentito, el de Codelco. Ese Codelco que te acuerdas que lo dije hace cuánto tiempo y hoy día está reflotándose, pero está la escoba. Entonces, ¿por qué es importantísimo? Deme un segundo, tenemos que hacer con urgencia una pequeña pausa comercial. Y a la vuelta nos sumergimos caso tras caso que documentan las grandes conspiraciones de todos los tiempos. Somos Mentiras Verdaderas, son las 10 de la noche con 25 minutos, vamos y volvemos. La teoría de la conspiración es un sistema lógico deductivo que te sostiene la existencia de una élite
plutócrata, rica, muy culta en las sombras, que sobre la base de la mentira y una gran visión buscan controlar y dominar a las masas de la Tierra con el fin último de instaurar un nuevo orden mundial y una dictadura mundial final. Ahora, esta élite en las sombras, estos riquísimos y poderosos hombres que están en las sombras controlando a los gobiernos de la Tierra, como es el grupo de los 77 países en vías de desarrollo, importantísimo señalarlo, Ignacio, no les interesan los estados incorruptibles, les interesan los estados y los gobiernos corruptos. Entonces, cuando uno ve lo que está pasando en Brasil, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Perú, Venezuela, Argentina, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Chile, la corrupción de los gobiernos, Ignacio, uno puede deducir que esa élite en las sombras es real. ¿Por qué? Porque te corrompe a los políticos a través del dinero. Dicho esto, y antes de entrar en nuestro primer, caso de la historia, recordar unas palabras que afortunadamente se han filtrado, Ignacio, porque las declaraciones de toda esta élite en las sombras que se ha congregado en el grupo Bilderberg son muy escasas, pero sí hay dos declaraciones relevantes. Esta declaración, queridos amigos, es de Dennis Halley, ex ministro de Defensa británico, miembro del Club Bilderberg y de esta sociedad en las sombras, y dice lo siguiente: los acontecimientos mundiales no ocurren por casualidad, se provocan ya tengan que ver con asuntos nacionales o comerciales, y la mayoría de ellos son orquestados y dirigidos por quienes tienen el control monetario. Declaraciones del exministro de Defensa británico. Y también aquí tenemos una declaración de Martin Taylor, secretario general del Club Bilderberg, entrevistado por un canal británico el 27 de junio del año 2001, y dice lo siguiente: no creo que sea cierto decir que queremos mantener al Club Bilderberg apartado del conocimiento público. Nunca quisimos que el público supiera de nuestra existencia. Intentamos convencer a la gente de que no mencionarlo en la prensa convencional porque no queremos que especulen sobre lo que hacemos. Atención. Prohibimos a los asistentes al Club Bilderberg que den pruebas y ruedas de prensa en nuestras reuniones, y lo hacemos no porque estemos obsesionados con el secretismo, sino porque queremos controlar a los políticos que asisten. Esto es muy importante, Ignacio, porque realmente la corrupción generalizada en los gobiernos de la Tierra, debido al vil dinero, como se dice, está orquestada y es un instrumento de este grupo en las sombras, Ignacio. Es un instrumento donde lo importante es tener gobiernos corruptos como los gobiernos que se tienen, y ejemplos hay muchos. Dicho esto, Ignacio, y haciendo esta pequeña introducción, partamos con el primer caso emblemático que nos remonta, a lo que algunos llaman la maldición de la familia Kennedy. El fatídico día 22 de noviembre del año 1963. Efectivamente. Ese acontecimiento y las imágenes que estamos viendo aquí en pantalla, que son íconos de todo lo que es la conspiración, recuerdan el asesinato de J.F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, y asesinado misteriosamente aquella tarde del 22 de noviembre de 1963. En Dallas. En Dallas, que era un bastión opositor precisamente a J.F. Kennedy, pero J.F. Kennedy le contó a su mujer antes de ser asesinado que él confiaba en que si la gente lo miraba a los ojos, cambiarían la percepción que de él tenían en Dallas. Y por eso anduvo en este auto descapotado, auto que de alguna forma sí le significó su muerte. Ahora,
Esto es evidentemente el final de Kennedy, pero uno tiene que decir que Kennedy sentenció su vida con una declaración emblemática que habla precisamente de la conspiración y de este gobierno en las sombras. Importante que la recordemos porque es una evidencia de que esta, teoría de la conspiración es eso, una realidad, Ignacio. Así que vamos a escuchar esta declaración que sentenció la vida de JF Kennedy y que los amigos saquen sus conclusiones en casa. Vamos a ver. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Una declaración que se convierte en una enorme denuncia y que, como sentencia Dr. File, marca el comienzo del fin del presidente norteamericano JFK, John F. Kennedy. ¿Por qué? Porque él denuncia la conspiración. Él revela en aquellos años 60, años de grandes revoluciones, que es una realidad. Pero ojo, todo este mundo, toda la conspiración se basaba sobre el secretismo, sobre el control, sobre que esto no se supiera. Y claro, estamos escuchando al presidente de los Estados Unidos haciéndolo público. Haciéndolo público. Eso le costó la vida a JF Kennedy, el denunciar la conspiración. Por eso, primera advertencia, queridos amigos y a todo el público que nos ve y que nos sigue semana a semana, decir que toda aquella persona o comunicador que sostenga que la conspiración no existe, ojo, que debe ser parte de la conspiración. Sin embargo, hoy día estamos en otros tiempos. Ahora bien, recordar de JF Kennedy, que aquí estamos viendo su autopsia también, que inmediatamente después del asesinato fue culpado Lee Harvey Oswald, que supuestamente fue el que lo mató, y que al poco tiempo fue asesinado también por un ampón llamado Jackie Ruby. Sin embargo, y aquí está el punto, Ignacio, porque debieron pasar más de 10 años, y en 1976, en Estados Unidos, se estableció el Comité Selecto de la Cámara sobre los asesinatos. Y ese Comité Selecto de 1976 concluyó que la muerte de Kennedy efectivamente había sido resultado de una conspiración. Textualmente está establecido en esa comisión, donde estaban involucrados no solamente miembros del mismo gobierno de los Estados Unidos de la época, sino que también personas del Departamento de Justicia, del FBI, de la CIA y de la Comisión Warren, que fue la primera que investigó el caso. Entonces, cuando uno lo ve en la perspectiva, es el primer acontecimiento que marca
esta época de grandes conspiraciones. No es la única porque las conspiraciones hay anteriores, pero del último tiempo, fundamental escuchar a este hombre, o sea, recordar el episodio de este hombre, porque fue un hombre que quiso cambiar la historia de los Estados Unidos, fue el que llamó, el que dijo que querían llegar a la Luna en 1969, llegó, sin embargo, por denunciar a esta élite en las sombras, terminó como terminó, con unos cuantos balazos, porque, ojo, no fue un balazo tampoco. Se dijo durante mucho tiempo que había sido un balazo, pero le llegaron como 3 balazos. O sea, fueron 3, como lo vemos acá, fueron 3 al menos francotiradores que acabaron con la vida. Quizás, Doc, hablando del hecho en sí mismo, ¿no? Del atentado propiamente tal, la reconstrucción que hizo el chileno Pablo Larraín para su película Jackie, protagonizada por Natalie Portman, es muy interesante, es muy crudo. El instante mismo donde es baleado el presidente de los Estados Unidos y su mujer ahí, estupefacta, chorreada en sangre, sin entender lo que sucede, con el vehículo en movimiento y toda esta comitiva presidencial avanzando a toda velocidad, se ven sobrepasados con un hecho que nadie pudo prever. Un francotirador da en el blanco y JFK muere prácticamente al instante. Efectivamente. Y uno tiene que decir que debido a todo lo que ocurrió después, era imprescindible para los conspiradores, es decir, para esta élite en las sombras, mantener a la opinión pública en la ignorancia de lo que realmente ocurrió. Eso fue clave durante muchísimo tiempo. La ignorancia de la opinión pública, o más bien dicho, que todo quede bajo una supuesta verdad oficial que después se desmorona con el paso de los años. Caso clave, Ignacio, para comenzar este recuento de grandes conspiraciones. Pero no podemos sino seguir con otro emblemático caso, que es el caso del asesinato de Martin Luther King. Estamos hablando, Doc, de un asesinato que entiendo ocurre pocos meses después del de JF Kennedy. Estamos hablando de quien fue considerado como el último gran líder moral de los Estados Unidos. En él estaban puestas todas las esperanzas del enorme conflicto racial que enfrentaban los Estados Unidos, sobre todo en la década de los 60, donde las divisiones entre afroamericanos y blancos, caucásicos, era muy profunda. Y Martin Luther King era algo así como el último componente bisagra en algo que daba esperanza al mundo afroamericano y al mundo más liberal blanco americano. Y recordarlo, como tú muy bien lo señalaste, quizá Martin Luther King, el último gran líder moral de los Estados Unidos, defensor del derecho de los negros en una sociedad dominada directa e indirectamente por el Ku Klux Klan, este poder en las sombras del hombre blanco que de alguna forma sentenció a todo lo que fue Martin Luther King. Recordemos también que Martin Luther King había obtenido el Premio Nobel de la Paz, es decir, estaba logrando avances por primera vez sustanciales en todo lo que es el derecho de los negros. Y al mismo tiempo, decir también que muchos de estas élites en las sombras eran miembros del Ku Klux Klan, a tal grado de que tenemos un testimonio de un líder del Ku Klux Klan que habla y que de alguna forma sentencia poco a poco lo que va a ser el asesinato final de Martin Luther King. Vamos a escucharlo para que los amigos en casa vean cómo el Ku Klux Klan se refería a Martin Luther King en sus años finales. Vamos, señor director.
Doc, declaración que da cuenta del enorme racismo que se vivía en la Norteamérica de aquellos años, en uno de los puntos más álgidos, porque efectivamente los afroamericanos intentaban abrir espacios. Recordemos también la aparición de este movimiento, considerado en algún minuto como un partido político, los Panteras Negras. Que en algún minuto es interesante también poder detenernos ahí, aunque sea un par de minutos, ¿no? Los Panteras Negras salían a la calle armados, monitoreando cómo eran los arrestos ciudadanos de policías blancos a los afroamericanos en las calles de Nueva York en específico. Salían armados porque había un pequeño resquicio legal que les permitía en la Constitución salir armados a la calle. Era legal que cualquier ciudadano saliese armado. Ellos salían armados hasta los dientes, eso sí, parecían una suerte de ejército. Se convirtieron primero en un fenómeno, en una moda, iban a todos los programas de televisión, empezaron a hacer una revolución, ya no de un afroamericano sumiso, sino que intenta monitorear y poner el pie encima a un blanco represor. En ese contexto tremendamente crudo, la figura de Martin Luther King era clave, era la última esperanza. Pero toda la semana, a pesar de todo este apoyo que tenía indirecto también de las Panteras Negras, la vida de Martin Luther King va a ir siendo sentenciada desde prácticamente sus primeros inicios. Si el racismo es algo intolerante completo, era así en aquel entonces, hasta el día de hoy el racismo es lo que es. Pero con el paso de los meses y de los años, Martin Luther King se va a ir dando cuenta él mismo que su vida iba a estar sentenciada, Ignacio. Recordemos que hizo más de 2.500 discursos públicos Martin Luther King. Recorrió todos los Estados Unidos, millones de kilómetros anduvo, fue reconocido, logró el reconocimiento, por cierto. El presidente Lyndon Johnson firma la Ley de los Derechos Civiles en 1964 gracias al esfuerzo de Martin Luther King, entre otras tantas cosas. En 1964 también recibe el Premio Nobel de la Paz Martin Luther King. Sin embargo, Ignacio, el 3 de abril de 1968 realiza su último discurso. Y cuando uno escucha detenidamente este extracto de este discurso, uno se da cuenta que Martin Luther King de alguna forma era consciente de que su vida estaba sentenciada por los agentes conspiradores, Ignacio. Tenemos esa declaración de Martin Luther King y pongan, amigos, ojo en casa, porque de alguna forma revela esta declaración que él sabía que lo iban a matar. Vamos a escucharla, señor director. We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Qué impresionante, Doc, el carisma, el imán en sus palabras. Ignacio, y él dice, no tengo miedo, de alguna forma él se da cuenta de que él dice, quiero una vida larga, pero ya no importa. Y uno tiene que aprender algo de esta vida, porque cuando un hombre encuentra un gran propósito en la vida, tiene que entregar su vida por ese propósito, como lo hizo Martin Luther King.
encontró que lo importante era defender todo lo que eran los derechos de los negros, de la raza negra, oponerse al racismo, y lo logró, a pesar de que igual queden resabios de todo este pensamiento racista en muchas partes del mundo. Lo logró. Sin embargo, al otro día de ese discurso, es decir, el 4 de abril de 1968, estando en Memphis, en el balcón de un motel, fue asesinado con un disparo en la garganta. Y quien fue culpado inmediatamente se llamaba James Earl Ray, que fue capturado. Estamos hablando de 1964, Ignacio. Y se le culpó, etc. Sin embargo, y aquí está el punto, debieron pasar décadas, Ignacio, hasta el año 2002. Y en el año 2002, efectivamente, se realiza una nueva investigación sobre el asesinato de Martin Luther King. El 2002 se reabre el caso. O sea, se realiza una nueva revisión del caso. Ya. Y ojo, el año 2002, o sea, hace poquito, y se llega a la conclusión final que en realidad el asesino no había sido Ray, sino que el asesinato de Martin Luther King había sido inspirado por una conspiración donde había participado el dueño del motel y otras tantas figuras vinculadas al Ku Klux Klan y a otros sectores del poder de los Estados Unidos de la época. Entonces, ojo, porque desde 1964 prácticamente hasta el año 2000, son más de 40 años, donde se tiene la idea de que el asesinato fue tal persona, y se revela después de 40 años que en realidad Martin Luther King, otra víctima emblemática de la conspiración. Increíble, Doc. A pocos años de la muerte, asesinado, a vista y paciencia de tanta gente, imágenes que dan vuelta al mundo, me refiero al asesinato de JFK, muere el considerado último líder moral de los Estados Unidos, el ente bisagra que podía unificar a un pueblo tremendamente dividido. Y claro, ¿quién es indicado como el asesino? El tipo que percuta el arma, no es más que un instrumento. Y finalmente, ojo, el que percuta el arma nunca se supo quién fue. Si hasta que lo capturaron a Ray, se le capturó al tiempo después en un aeropuerto. Un chivo expiatorio. Como fue en el caso similar, aparentemente, de JF Kennedy. Chivos expiatorios que los ponen los conspiradores en los medios de comunicación, y los medios de comunicación, de alguna forma, limpiando o presentando esta verdad supuestamente oficial, pero que en realidad era una gran mentira. Otra víctima de la conspiración, Ignacio. Víctima fundamental en todo caso para todo lo que se va a trazar para el futuro, porque de alguna forma el siglo que viene y la era de luz que viene precisamente está sostenida sobre los hombros de grandes líderes como Martin Luther King. No al racismo. Eso es lo que viene, Ignacio, para los próximos 1000 años, afortunadamente. Y así es la historia. Pero hay otro caso emblemático, Ignacio. El caso de Michael Jackson. Oh, así nomás, Doc. Así nomás. ¿Por qué? Porque recordemos a Michael Jackson. Detengámonos un poco en esta figura sumamente importante, el gran rey del pop, ¿no verdad? Muerto el 25 de junio del año 2009 y prácticamente a pocos meses de inaugurar una gran gira mundial de retorno a los escenarios. Claro, ¿no? eso es lo más lamentable y lo más sospechoso de todo esto. Michael Jackson estaba relanzando su carrera. Venía de vuelta, y venía de vuelta no solo con una nueva gira, sino que con una millonaria maquinaria industrial, donde todos sus hits históricos iban a brillar con un gran elenco. Hay DVDs, Blu-ray de los ensayos que se hicieron ahí, hay documentales en torno a lo que se construyó en esa última etapa. Pero estamos aprovechando además de revisar imágenes
que recorren la historia de Michael Jackson, desde sus inicios con los Jackson 5, fue el arranque de toda esta historia. Tú eres experto en estos conocimientos musicales, yo Ignacio. más que de Michael, Doc, soy muy fanático del sello que lo vio nacer, la Motown, que es el sello fundacional del sonido soul. De ahí salieron todos los grandes. Ahí estuvo Marvin Gaye, ahí estuvo Stevie Wonder, ahí estuvieron justamente los Jackson 5, y donde Michael inicia su carrera como uno más de sus hermanos, pero evidentemente era por lejos el más talentoso, el más chiquitito y el más talentoso. Brillaba con luz propia. Michael Jackson desde sus inicios se nota totalmente, se ve distinto frente a sus hermanos. Efectivamente. Buenos recuerdos en el sentido de, bueno, traer a la memoria todo lo que fue su música, ¿no, verdad? Pero nosotros nos tenemos que detener en un aspecto. No vamos a entrar en todo lo que fue sus denuncias sobre pedofilia ni todas esas cosas, porque uno de los primeros que lo denunció a los pocos días de haber muerto Michael Jackson, el mismo que se había declarado víctima de los abusos de Michael Jackson, había declarado y declaró finalmente y confesó de que todo había sido una puesta en escena, que Michael Jackson no había sido, digamos, no había abusado contra él. Bueno, todo eso entra dentro de un aspecto que no queremos tratar hoy día, sino que nos vamos a centrar precisamente en las razones de su muerte y en la conspiración que hubo detrás de la muerte de Michael Jackson, que es lo que estamos viendo hoy día. Y uno tiene que decir lo siguiente. Recordemos que después de todos estos escándalos y denuncias públicas por todo lo que he señalado, Michael entró como una especie de silencio musical. Claro, silencio musical, pero siguió haciendo cosas un poco de no tanta resonancia mundial como estaba acostumbrado. Y en estos eventos que tenía, Michael Jackson comenzó a denunciar algo muy importante, que es la conspiración en la música, Ignacio. Comenzó a denunciar con sus propias palabras que detrás de la música en los Estados Unidos hay esta élite en las sombras, manos negras, que están no solamente cambiando la historia de la música real, quitándole mucho de los derechos y reconocimientos a todo lo que son los negros y pasándosela a los blancos, y también comenzó a denunciar que, bueno, mucha música de no muy buena calidad sirve para controlar a las masas. Es decir, bueno, pongámosle harta música, bueno, de la cintura para abajo para que la gente no piense mucho, esté bailando y no se dé cuenta de la conspiración. Por lo tanto, Michael Jackson comienza a denunciar a muchos dueños de grandes disquerías mundiales, Ignacio, y comienza a denunciar esta conspiración, pero ahora en el ámbito de la música. Tenemos una declaración, testimonio de Michael Jackson, que dice y que habla de esta conspiración. Escuchémoslo. That's nothing compared to what artists make. And I just need you to know that this is very important, what we're fighting for. Because I'm tired, I'm really, really tired of the manipulation. I'm tired of how the press is manipulating everything that's been happening in this situation. They do not tell the truth, they're liars. They manipulate our history books. The history books are not true. It's a lie. The history books are lying. You need to know that. You must know that. All the forms of popular music. I'm here to speak for all injustice. You gotta remember something. The minute I started breaking the all-time record in record sales, I broke Elvis's records. I broke Beatles' records. The minute it became the all-time best-selling albums in history,
They call me a freak. They call me a homosexual. They call me a child molester. They said I tried to bleach my skin. They made everything to turn the public against me. This was all complete conspiracy. You have to know that. Ahí está, Doco. La denuncia de una conspiración, en ese caso puntual, en torno a la prensa. Él dice, rompí todos los récords, superé a Elvis, superé a los Beatles a nivel de venta de discos, y justo cuando estaba en la cúspide me empiezan a tratar de freak, de homosexual, de abusador de niños. Es la denuncia de Michael Jackson, lo vemos bastante irritado ahí además, y con un público fiel que está escuchando sus palabras. Y uno tiene que decir que este es un extracto de declaraciones mucho más duras de Michael Jackson previo a este retorno a las tablas, por decirlo así, a los escenarios mundiales. Entonces, he aquí donde, si todo esto es efectivo, como algunos de sus hermanos lo sostienen hasta el día de hoy, que Michael Jackson fue víctima de una conspiración, si todo esto es así, Michael Jackson fue silenciado, porque ¿qué es lo que sucede si Michael Jackson comienza esa gira mundial y en los escenarios como el Estadio Nacional una vez estuvo? Imagínate que de repente se detiene y habla 2 minutos de la conspiración mundial. El efecto que podría haber causado hubiese sido devastador para estas élites en las sombras, que lo único que han querido durante décadas es que todo esto que estamos hablando se mantenga en silencio absoluto. Imagínate que salga de la boca de Michael Jackson que la conspiración es real y que tú la escuches en el Estadio Nacional. El efecto es gigantesco. Efecto que había que detenerlo. Y eso es lo que habría ocurrido, porque el 25 de junio del año 2009, Michael Jackson muere. Pero muere, en definitiva, por un informe, por una intoxicación de propofol, que es un anestésico, suministrado por su propio médico que se llamaba Conrad Murray. Y que mientras Michael Jackson se moría, Conrad Murray estaba tomándose un trago en un local de baile nocturnos, prácticamente en los Estados Unidos. Es más, Michael Jackson tenía anemia. Entonces, los médicos posteriores no se explican cómo es posible que le hayan dado toda esta dosis de anestésico de este propofol a un anémico. Por lo tanto, lo que se señaló y que se dictaminó finalmente, que había sido un homicidio involuntario. Por parte de su médico. Efectivamente, pero homicidio. Entonces, claro, es ahí donde aparece todo esto de la conspiración. Y más aún, si uno recuerda la última llamada telefónica de Michael Jackson, que precisamente revela pocas horas prácticamente antes de morir, que él dice que lo van a matar. Son su última llamada telefónica para ponerla en esta mesa. Vamos a escucharla. Vamos. I don't understand. What do you mean? Talk to me. Talk about it over the phone. I don't know it's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, they could shoot me. They could stab me. They could frame me and say I'm reduced to drugs. They can't do a lot of things. Who could do this? It's not the government.
Michael. No es el gobierno, es algo más que el gobierno. ¿A qué se refiere Michael Jackson, Doc? A la élite en las sombras, Ignacio. Agentes en la oscuridad que han controlado y que han estado participando en estos asesinatos de las personas que hemos visto. Doc, desde la suspicacia, ¿por qué una estrella de la música pop se convertiría en un ente peligroso? Porque Michael Jackson lo que estaba haciendo, Ignacio, era revelar la conspiración. Entonces, si esto tomaba vuelo ya en su gira mundial, podía ser tremendamente nefasto en este despertar de la conciencia y evidentemente no le iba a servir mucho a los conspiradores que esto se supiese. Él ya se sentía víctima de esa misma conspiración. Así es. Y es más, y me permito leer al menos dos pequeñas declaraciones de la primera de Jermaine Jackson, su hermano, y dice: su conciencia fue una amenaza para la sociedad, por eso cualquier cosa que hacía era presentada de manera incorrecta. Y Janet Jackson, ella asegura que lo asesinaron y dice: Michael dijo varias veces que lo iban a matar. ¿Y quién lo iba a matar? Aquellos que no querían que lo que estaba revelando en lo privado se supiese, y que era, en este caso, la conspiración en la música. ¿Hay algo, quizá, Ignacio, más controlador de masas que la música? ¿La televisión puede ser? ¿El cine? Pero uno tiene que decir que evidentemente la música es ocupada por estas élites en las sombras para controlar a las masas. Tengamos a las masas bailando harta pachanga, por decirlo así, y que no piensen, y que estén preocupados de la cintura para abajo, y que no piensen, y que no sepan nada, pero que bailen harto, y le bajamos el precio a los tragos, y que bailen y que tomen. Se controla a las masas así. Esa es la conspiración. Y Michael Jackson la estaba denunciando. Así es la vida, Ignacio. Así es. Estos antecedentes están puestos ahí, pero es momento de pasar a algo que es, bueno, tan delicado como lo que hemos hablado, Ignacio, que es todo lo que tiene referencia al origen del Estado Islámico. Este caso, Doc, me gusta llamarlo algo así como el efecto boomerang. Lánzalo y te puede caer en la cara. Así es. Mira, uno sabe lo que está haciendo hoy día el Estado Islámico, ¿no? ¿Verdad? Ha sido partícipe directamente en la destrucción de Siria, de la destrucción de Irak. Ha sido conocido en todo el mundo por una serie de horrendos asesinatos, sacrificios, intolerancia. El Estado Islámico es también sinónimo del desprestigio del mundo del Islam, de los musulmanes, del mundo árabe, porque uno asocia a todos estos digamos, Estado islámicos a terroristas tremendamente negativos, pero del mundo musulmán, del mundo del Islam, ¿no? ¿Verdad? Eso es la verdad oficial. Sin embargo, uno tiene que recordar cuál es el verdadero origen del Estado Islámico, Ignacio, a partir de un conspirador tremendamente relevante que se llamó Zbigniew Brzezinski. ¿Y por qué lo citamos a él? Porque acaba de fallecer este hombre que vemos en pantalla el 26 de mayo recién pasado. Pues bien, queridos amigos en casa, este es uno de los hombres que estuvo detrás, no solamente de la conspiración mundial, no solamente partícipe del Club Bilderberg, sino que también fue uno de los que contribuyó a crear a los talibanes primero, que dieron origen a Al-Qaeda.
a Al Qaeda y Al Qaeda al Estado Islámico, Ignacio. Entonces, uno tiene que decir, porque todo lo que es Al Qaeda fue formado en 1979 con el apoyo de los Estados Unidos y de este hombre que vemos en pantalla para combatir toda la invasión de la Unión Soviética en Afganistán. O sea, Doc, para empezar a explicarlo en simple, Estados Unidos se convirtió en víctima de su propia creación. Efectivamente. De alguna forma, mira, Estados Unidos no es víctima de nadie, primero que nada. Si hay grandes conspiradores, no es el único lugar, hay todas partes. Pero, como tú decías, es un boomerang, porque Estados Unidos, en palabras bastante simples, crea el Estado Islámico, crea Al Qaeda, crea a los talibanes que derivan en el Estado Islámico, y después el Estado Islámico les cae encima de alguna forma un poco a los de Estados Unidos, y ahora Estados Unidos tratando de estar en contra del Estado Islámico, pero bueno, hay cuánta mentira detrás. Doc, para poder entender la génesis, ¿de qué forma Estados Unidos contribuye a la creación de grupos talibanes? ¿De qué forma contribuye a la creación de Al Qaeda? ¿Cuál es el motor inicial? El motor inicial es directamente la oposición a toda la invasión de la Unión Soviética en Afganistán en 1979. Ese año, Zbigniew Brzezinski, asesor de defensa del mismo Barack Obama hasta el día de hoy, bueno, hasta hace un tiempo atrás, ¿ya? Asesor de muchos gobiernos, Zbigniew Brzezinski fue allá a Afganistán a de alguna forma apoyar, no solamente económicamente, sino que con armas, la formación de los talibanes y la formación de Al Qaeda. Y tenemos un registro y un testimonio de esa visita de Zbigniew Brzezinski, conspirador conspicuo, en Afganistán en 1979, que hable por sí solo, pero es así la historia. Vamos a ver. We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. That land over there is yours. You'll go back to it one day, because your fight will prevail, and you'll have your homes and your mosques back again, because your cause is right, and God is on your side. Wow, Doc, para el estado actual de las cosas, esas imágenes son realmente insólitas. Son paradigmáticas, son los antecedentes. Afortunadamente, Ignacio, nosotros estamos en un momento donde hay, como él mismo lo ha señalado, Zbigniew Brzezinski, nosotros estamos en un despertar político mundial. Gracias no solamente a la Internet, sino que también a los medios de comunicación digitales y muchas otras cosas. Sin embargo, esa declaración que vemos ahí es en el momento 1979 cuando los Estados Unidos apoya la formación de Al Qaeda y de los talibanes para oponerse a los soviéticos en Afganistán. Doc, ¿es cierto que la CIA recluta al mismísimo Osama Bin Laden para la creación de Al Qaeda? Lo averiguamos a la vuelta, hacemos pequeño alto. Seguimos haciendo Mentiras Verdaderas. Noche de viernes con Dr. File, las grandes conspiraciones de todos los tiempos. Vamos y volvemos. El origen del Estado Islámico y Al Qaeda es lo que nos convoca a esta hora de la noche. Estamos revisando las grandes conspiraciones de todos los tiempos junto a Dr. File. El hashtag está abierto. Estamos viviendo además el penúltimo capítulo de Dr. File en Mentiras Verdaderas. Doc, antes del corte, yo le hacía una pregunta que para muchos debe ser de lo más controvertido que se ha escuchado, casi descabellado, ¿no? ¿Es cierto que la CIA reclutó al mismísimo Osama Bin Laden para la creación de Al Qaeda? ¿Es eso cierto? ¿Es eso posible? Según los antecedentes que uno tiene, sí, Ignacio. Por eso muchas veces se habla que Osama Bin Laden fue en un principio una especie de doble agente de la CIA, pero también como un gran organizador de Al Qaeda. Incluso en un momento dado, Ronald Reagan en 1985 se reunió con algunos líderes de la yihad islámica para, digamos, fortalecer todo lo que era la oposición
a todo el mundo, a toda la invasión soviética en esa región del mundo, en Afganistán, de la cual incluso salió, ¿te acuerdas la película Rambo 3, etcétera? De alguna forma estamos en ese contexto, Estados Unidos oponiéndose a todo lo que fue la invasión o el Vietnam de la Unión Soviética, que fue esa intervención en Afganistán. Ahora, si alguien en casa duda de lo que uno está señalando, queridos amigos, tenemos una declaración, fíjense ustedes, de Hillary Clinton, que sostiene lo mismo que estamos señalando, así que vamos a escucharla y que hable Hillary Clinton, ex candidata presidencial, ex primera dama, que reconoce precisamente que Estados Unidos estuvo detrás de la formación de Al Qaeda. Vamos. So if you think if we walked away from this, didn't give them money today, it would be worse for us from a security standpoint? I do. We're building a relationship that just did not exist. I said in our last trip when you were with me that we had a huge trust deficit, in part because the United States had, to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. Palabras francas y muy claras de Hillary Clinton, ex candidata a la presidencia, ex primera dama, dice: nosotros ayudamos a construir este problema, los armamos, solucionaron nuestro problema frente a los soviéticos, pero los dejamos armados, entrenados, monos con navaja, Doc. Se reunieron, según los antecedentes, entre 1982 y 1992, al menos 35.000 yihadistas que son verdaderos mercenarios de Al Qaeda, financiados y armados por los Estados Unidos, de 43 países distintos, Ignacio. Eso fue lo que dejó Estados Unidos en toda esa región de Afganistán y más allá, y que con el paso del tiempo fue tomando acciones para desestabilizar Irak, porque son mercenarios al fin y al cabo, financiados por los Estados Unidos. Y con el paso del tiempo uno tiene que tomar las declaraciones del mismo Vladimir Putin, señalando que el Estado Islámico está financiado hasta el día de hoy por todo lo que son corporaciones occidentales. Fue armado por los Estados Unidos hasta el día de hoy en Siria. Entonces ahora, como le salió al paso Vladimir Putin diciendo estas cosas, Estados Unidos ha comenzado un poco ahora a atacar, porque los imperios tienen eso. El imperio te da la mano primero y después ni se arruga, no solamente en quitarte la mano, sino que en aplastarte y en eliminarte. Así son los imperios de toda la historia en todo caso. Eso es, por lo tanto, el Estado Islámico, en palabras bastante sencillas, creado originalmente por los Estados Unidos, armado por la CIA y por Zbigniew Brzezinski, conspirador conspicuo, Ignacio. O sea, hoy la gran cruz terrorista de los Estados Unidos fue, de cierta forma, creada y generada por ellos mismos. Así es. Y son mercenarios, son personas que hacen lo que hacen, pero ¿cuál es el gran peligro ahí? Que frente a la opinión pública, controlada evidentemente en gran medida por medios de comunicación, aparecen como, claro, Estado Islámico asociado con el Islam, pero en realidad son mercenarios controlados por los que les pagan más plata. ¿Y quién tiene más plata? Las élites, pues. La élite que controla la conspiración y que corrompe no solamente a los gobiernos, sino que también controla a los mercenarios.
así es la historia. Por eso, podríamos pasar ahora, Ignacio, a una conspiración singular, que tiene relación con todo lo que son la vida extraterrestre, Ignacio. ¿Una conspiración extraterrestre, doctor? Así es, Ignacio. ¿A qué se refiere esto? La conspiración extraterrestre es una de los tentáculos de esto, Ignacio. Mira, recordemos que la ufología moderna comienza con todo el incidente de Roswell en 1947, de esta nave extraterrestre que habría caído en Nuevo México, Estados Unidos, y que, como todos saben, inmediatamente primero se reconoce que cae un platillo volador, según los periódicos de ese momento, pero al otro día, cuando llega el ejército, se desconoce y dice que fueron unos globos, y comienza el silencio de esta conspiración, Ignacio. Una política de negación sistemática de la presencia extraterrestre en la Tierra, evidentemente por todo lo que son los servicios secretos, particularmente de los Estados Unidos. Recordemos que estos son algunos de los emblemáticos de la supuesta autopsia, porque en ese acontecimiento de Roswell habrían caído a la Tierra 6 grises, uno se habría salvado y el resto habría muerto. Pero bueno, sea lo que sea, uno dice, claro, ¿te acuerdas en su momento dado cuando se hace la primera aparición de estas imágenes, que se dijo que esto era real? Generó un revuelo mundial y al poco tiempo se dijo que esto había sido falso, que era una maqueta, etc. Un montaje. Y después, con el paso del tiempo, el 2013, por cierto, los creadores de este film dijeron que en realidad es un montaje, pero que había un cuadro y una fotografía que era verdadera, y sobre la base de esa fotografía verdadera hicieron esto, ¿ya? Bueno, sea lo que sea. O sea, ellos después se defienden diciendo que esta era una suerte de recreación de algo que sí había ocurrido. Efectivamente, eso fue lo último. Primero que es verdad, después que es mentira, y después de que la realidad es que formaron esto a partir de una fotografía de la autopsia real de los extraterrestres caídos en Roswell, en Nuevo México, en 1947. Bueno, sea lo que sea, Ignacio, lo que haya sido, a partir de este acontecimiento comienza la ufología moderna, que es una verdadera creencia masiva en todo el mundo. Eso es la ufología y la presencia extraterrestre. Una creencia, Ignacio, y tiene de alguna forma los mismos bases de cualquier religión prácticamente antigua. Es increíble, pero es así. Bueno, sea lo que sea, y después de toda esta política de ocultamiento sistemático de todo lo que es extraterrestre, porque se pensaba que la gente no estaba preparada para poder recibir esta información de que en realidad no somos los únicos en el universo. Bueno, sea lo que sea, apareció y tenemos una declaración de un ex agente de la CIA, Ignacio, que habría sido en su momento dado convocado por Dwight Eisenhower a su salón, y les dijo Dwight Eisenhower a la persona que vamos a ver en pantalla que lo encomendaba como misión ir al área 51, donde fueron trasladados los restos, a poner orden en nombre del presidente y que le informaran qué está pasando en el área 51, porque prácticamente el área 51 se gobernaba autónomamente al margen del mismo gobierno de Dwight Eisenhower. Me tocó en su momento dado, el año pasado, conocer a la nieta de Dwight Eisenhower, Laura, y me contaba estas cosas, que esto es efectivo. Es fantástico lo que nos contaba. Bueno, sea lo que sea, este agente de la CIA fue al área 51 en nombre del presidente a decirle que si no le contaban lo que pasaba adentro, el presidente se iba a tomar con el ejército el área 51 y se acabó el tema. Esto es
una de las declaraciones que tenemos que habla este hombre de negro, que después se transformó supuestamente en un hombre de negro, pero que habla de lo que vio él supuestamente en el Área 51 y que de alguna forma le quita el velo a todo lo que es la conspiración extraterrestre. Vamos a verlo y que los amigos saquen las conclusiones en casa. The 13 or 15 miles south to S4 had like different garage door openings. Okay. And in these garage door openings, they had like different saucer crafts. The very first one had the Roswell craft. It was kind of crashed up, but apparently every alien that was in it died except for a couple. So you see the Roswell craft, and what are some of the others that you see? Well, the Roswell craft was really strange because it looked like real heavy aluminum foil. We could rock next to it, and you could rock it. The whole thing probably weighed 150, 300 pounds. Could they tell what the source of power was of this craft? Yeah, it was like a reverse gravitational thing of some kind. In fact, one later on, I got the mathematical code for reversing gravity in a 3x5 car. I guess there are different types of grays and so on. How did you see that evidence? Well, at the later on at S4, we viewed the autopsy film, and then the colonel said, what we've got in here is we're interviewing a gray alien. All right, right there. How did you feel at that moment? Well, I thought, boy, we had no idea we were going to see the real thing. All we saw was film. You had to have a little bit of heart racing at that moment. My boss was able to go in and had like a partial interview with him. So what did this gray alien look like? Could you describe him a little bit? This one looked a little bit oriental. It didn't look human as far as the skin tone and basically the shape of it and the size. How was its head size compared with a normal human, for example? Brain was kind of a little bit bigger. And some of the nose was very, very small. And the ears were just like holes. Mouth was... Más insólitas, más increíbles de la historia, las más importantes, las más controvertidas, Doc. Y justamente veíamos este archivo de una entrevista que para muchos puede ser muy confusa, muy controvertida, muy extraña, pero son las palabras de quien estuvo ahí. Así es, y de una persona que decide hacer estas declaraciones frente a un periodista de prestigio en los Estados Unidos, afectado de un cáncer de garganta, entonces por eso hablaba mal, o hablaba, bueno, con el tono que todos escuchamos. Sea lo que sea, esas declaraciones son consistentes con todo lo que son las investigaciones de la ufología moderna, particularmente consistente con lo que se llama el libro azul, con un libro que se llama El día después de Roswell, de Phil Corso, que fue uno de los personas del Área 51, que te revela que en realidad esto habría sido real, Ignacio. Es decir, el primer contacto extraterrestre, bueno, ahora uno sabe que incluso hay antecedentes anteriores, y si uno se remonta a los alienígenas ancestrales o dioses de la antigüedad aún más lejanos, que habrían sido los primeros. Doc, ¿qué estamos viendo ahí? Estos son, el archivo extraterrestre tiene simplemente estas pocas imágenes que hemos visto, pero si todo esto es así, es uno de los grises sobrevivientes de Roswell. Ahora,
Y si no es así, así toda la creencia ufológica así ve a los extraterrestres grises. Este es el imaginario, digamos. Así es. No, esta es una raza extraterrestre, una raza que de alguna forma, según lo que se cuenta, le interesa todo esto que es la irracionalidad humana, los sentimientos humanos, y de alguna forma se dice que estos grises de alguna forma han perdido el alma que nosotros afortunadamente tenemos aún, es decir, un ingrediente espiritual. Sea lo que sea, Ignacio, todo el archivo extraterrestre y toda esta conspiración toma un tono muy distinto hace unos años atrás, no hace mucho tiempo, también año 2013, porque ese año aparece en escena, mira, un ex ministro de Defensa de Canadá que se llama Paul Heyler. Y Paul Heyler, un hombre de prestigio en la política mundial, decide revelar una serie de antecedentes sobre Roswell y sobre el contacto extraterrestre. Y esto es relevante porque, mira, dentro del archivo que uno tiene y de esta conspiración, hay testimonios de astronautas, hay testimonios de oficiales. Sin embargo, Paul Heyler es el primer, digamos, político de prestigio del grupo de los 8, Canadá, etcétera, que revela que Roswell sí fue una realidad, que ese contacto existió y que es más, Estados Unidos ha mantenido desde entonces contacto con al menos 4 especies extraterrestres. ¿Cómo es esta conspiración? Así, vamos a escuchar las declaraciones de Paul Heyler, que hablen por sí sola y que los amigos la escuchen, pues. Vamos. On Tuesday, July the 8th, 1947, at 11 a.m. Mountain Time, Roswell Airfield Commanding Officer Colonel William Blanchard announced in a press release the recovery of a flying disc. That was the truth. Later that same day, at approximately 4:30 p.m. Central Time, Brigadier General Roger Ramey, commander of the 8th Air Force and Blanchard's supervising officer, presented to the press an alternative story. He claimed the Army had recovered a Rowan target device suspended by a neoprene balloon. That was a lie. In fact, it was the cornerstone lie of what was to become a cult of lying and disinformation that is still United States policy today, 68 years later. Ciencia ficción, realidad, conspiración, cinematografía. Doc, la última palabra siempre la tienen nuestros amigos en casa. Pero Paul Heyler, clarito. Una política de 68 años de desinformación sobre todo el tema extraterrestre. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de las razones es porque en aquel tiempo es verdad que la gente no estaba preparada para todo este supuesto intervención. Hubiese generado un pánico colectivo. Y lo generó en su momento dado con todo lo que fue algunos programas de radio de invasiones extraterrestres que causaron incluso suicidios y muertes. Orson Welles, ¿no? Efectivamente, eso es ultra conocido. E incluso hubo un Orson Welles en Colombia, a un par de años después, que también causó una tremenda conmoción. ¿Cómo? ¿Replicó el mismo modelo? El mismo modelo, otra radio, otro locutor hizo lo mismo y dejó la escoba en Colombia oportunamente. Así que, bueno, pero con el paso del tiempo, obviamente hoy día la gente está mucho más preparada para todo el contacto extraterrestre, no solamente porque tiene más conciencia, sino que también por todas las películas que han salido hoy día de todos estos seres del espacio. Por lo tanto, si en un momento dado aparece un extraterrestre acá, nadie se va a inmutar mucho. En realidad, no tanto. Sea lo que sea, esto es el escenario de esta conspiración.
otra de las vetas de la conspiración. Tenemos también la conspiración de la energía, tenemos la conspiración de la industria alimentaria, de la farmacéutica, pero todo esto y estas conspiraciones dependen fundamentalmente de un grupo, que es el grupo Bilderberg, Ignacio, donde nos tenemos que detener un poco. El grupo Bilderberg, Ignacio, es un grupo fundado en 1954 en el Hotel Bilderberg en Holanda, y que va a ser el grupo que va a congregar a todas estas élites de las cuales hemos hablado, las élites que controlan la conspiración en las sombras, hombres muy poderosos de diferentes partes del mundo, y que durante de aquel 1964, cuando se fundó el Club Bilderberg, evidentemente todos buscaban mantenerse en silencio. Sin embargo, vale la pena al menos tomar algunos textos, como por ejemplo una declaración del Times de Londres de 1977 que dice lo siguiente, reconociendo la existencia de este club, que es el club de los superplutócratas poderosos del mundo entero, políticos, o sea, es de alguna forma el grupo de la élite mundial, el que está por sobre los gobiernos de la Tierra. Dice lo siguiente el Times de 1977. El Club Bilderberg es un clan formado por los hombres más ricos, influyentes y poderosos de Occidente desde el punto de vista económico y político, que se reúnen en secreto para planear acontecimientos que más tarde parecerá que ocurren sin más. Time de 1977, ¿ya? Y evidentemente tenemos otro testimonio del príncipe Bernardo de Holanda, que es al menos el primer fundador del grupo Bilderberg, junto, bueno, a los magnates como David Rockefeller, Kissinger, Zbigniew Brzezinski y otros tantos. Dice lo siguiente el rey de Holanda, que afortunadamente estos son pocos textos que se han logrado extraer de estas reuniones súper secretas. Dice lo siguiente: es difícil cambiar la mentalidad de personas que se han educado en el nacionalismo para que acepten ceder parte de su soberanía a un organismo supranacional, el Club Bilderberg, o también todo lo que es la ONU, o estos grandes instancias como el Tribunal Internacional, es decir, que son las instancias supremas de este gobierno en las sombras, que buscan, ojo, controlar el mundo. Lo que buscan, el objetivo, primero que nada, es un nuevo orden mundial. Es decir, que los países, sobre todo, bueno, todos los países, y especialmente los que estamos en América del Sur, África también, obedecer a estas super macroestructuras que van a ir instaurando este gobierno mundial. Mira, tenemos ¿qué es lo que quieren? Que lo diga precisamente uno de los hombres que está también parte de esta conspiración y de este grupo, que es el ex director de la CIA y expresidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, padre de George W. Bush, que hable por sí solo y que diga lo que tenga que decir. Vamos a ver. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Ignacio, estamos frente a la declaración textual
de que se busca este nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que supone gobiernos corruptos como los del grupo de los 77, quizá alguno se salve, quizá alguno se salve. No veo que muchos se salven porque los gobiernos son corrompidos por el dinero, por el poder, por la plata, Ignacio. ¿Ya? Ahora bien, eso es lo que decía George Bush. Los objetivos fundamentales de este grupo Bilderberg son instaurar una identidad internacional, controlar centralizadamente a la población, generar un desequilibrio perpetuo en la sociedad, es decir, crisis social permanente. Es objetivo de esto, Ignacio. Control centralizado de la educación y un gran ejército, así como un tribunal internacional que controle todo esto. Ahora, eso era la mentalidad de estos hombres del siglo XX. Sin embargo, nosotros estamos en una era de luz y ellos, los conspiradores, que sí tienen mucho conocimiento, que tienen mucho poder, educación, cultura e inteligencia, carecen de sabiduría, Ignacio. Carecen de eso, carecen de ese elemento espiritual que es más poderoso que todo lo que tienen. ¿Por qué? Porque se les fue fuera de control su conspiración. Y a tal grado que el mismo Zbigniew Brzezinski ha reconocido que todo este fin de control mundial radicado en un momento dado en Estados Unidos, hoy día no es posible porque la población, la ciudadanía, nosotros hemos despertado, Ignacio. Y hemos despertado gracias a la internet, gracias a la información, gracias a los satélites que ellos mismos han controlado, gracias a los computadores, gracias a la aparición de muchísimos medios y gracias a la sabiduría que está en sus momentos de semilla en estos tiempos. Por lo tanto, todo este mundo de la conspiración se les fue de las manos a los mismos conspiradores porque ahora sabemos todo esto, Ignacio. Y escuchemos a Zbigniew Brzezinski en una declaración antes de morir que habla de esto que acabo de señalar. Vamos, señor director. Victory of America over Soviet Russia gave birth to the brief but widely shared illusion that the 21st century would hence be the American century, with the United States acting as the world's benevolent hegemon. 20 years later, a truly comprehensive American global domination is no longer possible. That is so for several reasons. In recent decades, worldwide social change has experienced unprecedented historical acceleration, particularly because instant mass communications, such as radio, television, and the internet, cumulatively have been stimulating a universal awakening of mass political consciousness. Más claro, Doc, echarle agua. Así es. Estamos hoy día en un despertar político mundial que ya los conspiradores no lo pueden frenar. Y que, ojo, todos los casos que hoy día estamos viendo en nuestro país son un reflejo de esto que hemos hablado a nivel global. Lo grande refleja lo pequeño refleja lo grande. Eso es principio universal, Ignacio. Principio del universo. Por eso, dentro de todas las conspiraciones, la que le pone el broche de oro a toda esta noche es precisamente el atentado terrorista a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001, Ignacio. Ese día va a ser un día que va a quedar en la ignominia mundial por siempre y que se va a recordar como el gran ejemplo quizá de todas estas conspiraciones que hemos visto. ¿Por qué?
porque los datos que hoy día tenemos sobre las Torres Gemelas son categóricos, Ignacio. Son categóricos respecto de que todo esto habría sido ejecutado y planeado como un pretexto para no solamente invadir Afganistán, Irak y toda la cosa, sino que para generar e inaugurar una era del caos e inaugurar la Tercera Guerra Mundial en cuotas que se ha comenzado a vivir después de este acontecimiento, ¿ya? No solamente los datos nos hablan de que la presencia de nanotermitas, sino que ya pronto se van a comenzar a revelar las fotografías de las personas que pusieron las bombas adentro de las Torres Gemelas. Acuérdate de mí, Ignacio. En un tiempito más van a comenzar a aparecer los registros, sino que también no hay ninguna caja negra. El avión, supuesto avión que cayó en el Pentágono, es un verdadero chiste, no hay nada. Desapareció. Desapareció, lo mismo el que cayó y chocó contra el suelo. Pero lo más claro de todo esto, aunque se quieran poner la venda en los ojos, es la caída del edificio 7. Tenemos que mostrar esas imágenes, queridos amigos, porque la caída del edificio 7, que es un edificio que está al lado de las Torres Gemelas, es evidentemente una demolición controlada. A ver, Doc, esto para poner en contexto, ¿no? 2 aviones secuestrados son estrellados en las Torres Gemelas, el centro neurálgico de la economía neoyorquina, por ende norteamericana, por ende del mundo occidental. Y al lado de las Torres Gemelas está este edificio, que no recibió ningún impacto. Ningún avión se estrelló con el edificio 7. Sin embargo, vemos en las imágenes, ahí justo, un desplome, como si se tratase justamente de una demolición controlada, cuando en algún barrio se cerca, se llama una empresa, se hace la demolición porque iban a tirar un edificio más alto y moderno, por ejemplo. Así es. Y lo que más, ese edificio tenía un pequeño incendio en uno de los pisos, de los primeros pisos. Incendio producto de... Anda a saber de qué lo que fue, pero tenía un incendio. ¿Ya? No le cayó nada encima, tenía un incendio. Pero lo que estamos viendo es la revelación más clara de toda esta conspiración que significó la invasión en Irak, o sea, en Afganistán primero, y luego toda una política de mentiras sistemáticas del gobierno de George Bush para invadir Irak, argumentando que tienen armas de destrucción masiva. Es decir, a partir de esta conspiración, lo que viene ahora es una mentira al mundo entero, Ignacio. Vamos a escuchar lo que dijo George Bush y que la conspiración hable así, porque la conspiración lo que habla es y que te controla las masas a partir de las mentiras. Vamos a escuchar una mentira. I take the threat very seriously. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. I remember the fact that he has invaded 2 countries before. I know for a fact that he's poisoned his own people. He doesn't believe in the worth of each individual. He doesn't believe in public dissent. I look forward to a dialogue. ¿Por qué una mentira, Doc? Porque así actúa la conspiración. La conspiración, esta élite actúa a partir de una gran visión global, pero ejecutando mentiras. Y después de esta declaración, bueno, hubo una política de mentiras sistemáticas para invadir Irak, supuestamente porque tenían armas de destrucción masiva. A tal grado que también tenemos, para poner bien claro, la política de mentiras institucionalizadas al mundo entero, en este caso de estos conspiradores, evidentemente de parte de Donald Rumsfeld y Dick Cheney. Vamos a escuchar la siguiente declaración dentro de este gobierno de George Bush que habría estado detrás de este atentado.
Vamos. The United States knows that Iraq has weapons of mass destruction. Any country on the face of the earth with an active intelligence program knows that Iraq has weapons of mass destruction. There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. There is no doubt that he is amassing them to use against our friends, against our allies, and against us. Te quedó claro, ¿no? Sí. Clarito. Imagínate que te diga el presidente, que te diga a los ministros de Estado que Irak tiene armas de destrucción masiva, Claro, por lo tanto... Es un discurso en bloque, hay una coherencia en lo que se está comunicando. Así es. ¿Y la consecuencia cuál fue? Invasión en Irak. Más de 800.000 muertos lleva la guerra, bueno, en toda esa región, producto de este ataque. Saddam Hussein terminó ahorcado, recordémoslo, ¿ya? Y con el paso del tiempo se descubre oficialmente que que Irak nunca tuvo armas de destrucción masiva. Que fue el primer y único gran motor para invadir. Así es, Ignacio. No tenía, incluso se hizo una película con un famoso actor de Estados Unidos que reveló todo esto, ¿no? Que en realidad nunca se encontraron armas de destrucción masiva. Bueno, la ironía de la cosa, Ignacio, es que cuando se revela que realmente esta fue una invasión injusta debido a esto y fundamentada en mentiras, George Bush reaccionó y en realidad se burló de todo esto, Ignacio. Vamos a escuchar cómo reacciona George Bush en una cena con corresponsales en los Estados Unidos al referirse a este descubrimiento y a esta revelación que Irak en realidad nunca tuvo armas de destrucción masiva. Así opera la conspiración. Queridos amigos, vamos a escuchar. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. As you can tell from the look on Andy Card's face, we've become a little concerned about the vice president lately. Whenever you ask him a question, he replies, "Let's see what my little friend says." Un chiste que a mí no me da risa. Así Como una de suerte simple. de rutina de stand-up comedy, Doc. No da risa, no da risa, da pena. Da pena porque uno se da cuenta que se ha vivido en una verdadera conspiración. Conspiración que tiene muchos tentáculos, como hemos visto hoy, pero que uno tiene que señalar al menos dos consideraciones finales, queridos amigos, y decir que a partir de la conspiración y de la instauración de la conspiración y del caos y de la Tercera Guerra Mundial en cuotas que se está viviendo debido a todo este objetivo de gobierno mundial, de dictadura mundial, las guerras de hoy día son guerras contra la humanidad. Eso es muy importante. Las guerras que estamos presenciando hoy día no son guerras realmente como fueron en algún momento dado por nacionalismos. Son primero guerras contra la humanidad a las cuales hay que tener mucho ojo y estar preparados, porque eso es lo que uno está viendo en la Franja de Gaza, en todo lo que es también Siria, en todo lo que es Libia, en todo lo que es Afganistán. El bombazo que hubo hoy día son guerras contra la humanidad instauradas por la conspiración. Y la segunda consideración final es que la conspiración y esta élite en las sombras quiere un mundo sin líderes, quiere una ciudadanía abandonada, quiere políticos corruptos en los congresos y en los parlamentos, ausencia de liderazgos en el mundo entero, como es lo que estamos viviendo hoy día en Chile y en todas las partes donde está la conspiración y este grupo de los 77. Entonces, guerras contra la humanidad y ausencia de liderazgos, Ignacio, son partes de la conspiración.
Pero el gran mensaje, y yo creo que es lo más importante de todo lo que hemos visto hoy día en nuestro penúltimo capítulo, es que a pesar de todo estamos en un nuevo momento, en una nueva era, donde por primera vez comenzamos a ser más sabios. ¿Por qué? Porque el primer peldaño de la sabiduría es aprender a mirar la realidad a partir de dos verdades: la verdad oficial y la verdad oculta. Hoy día, queridos amigos, hemos conocido la verdad oculta, parte de la verdad oculta de la conspiración, y en consecuencia estamos siendo más sabios y al menos podemos tener un horizonte de esperanza para el futuro. Dr. File.